Seguramente si has trabajado en alguna empresa que está situado en España, recibas alertas de una organización que se llame INCIBE. Pues en este caso traemos a un invitado que trabaja allí. Entonces vamos a averiguar qué pasa en INCIBE, cómo funciona, cuáles son sus valores y misiones y también saber un poquito más sobre nuestro invitado de hoy. Pero la presentación del invitado la hará Joaquín. Joaquín, ¿a quién tenemos hoy en un podcast seguro? Pues tenemos a Juan, ¿vale? Más conocido en redes sociales como Sectujon, ¿vale? Que se dedica a, bueno, que es Technical Product Owner de la parte del INCIB. Y la verdad que nos hará bueno, le preguntaremos muchas cosas sobre temas diversos y aprenderemos muchísimo de su experiencia. Pues nada, Juan, si quieres hacer una pequeña presentación sobre ti mismo antes de empezar con las preguntas e ir más ya al grano. ¿Quieres? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, especialmente a Joaquín, que tuvo la amabilidad de contactar conmigo y demás, invitarme al podcast, que creo que estáis haciendo una labor estupenda a la hora de divulgar nuestros perfiles y nuestras experiencias en ciber. Creo que es muy útil. Y nada, yo por mi parte, sí, yo soy Juan, soy sectuyón en redes, hace muy poquito que empecé en redes, de todas formas, y trabajo en el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y trabajo como técnico, podemos decir técnico senior, ya son unos cuantos años, y actualmente trabajo como ese rol de Technical Product Owner, que si queréis explicaremos un poquito más adelante, aunque he pasado por muchas cosas también, ¿eh? Si queréis preguntarme sobre eso, yo no tengo ningún problema. Pues empiezo yo con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué te llevó a empezar a divulgar sobre ciberseguridad? Porque yo he visto muchos de tus vídeos y me encanta esa forma de humor que le das a todo y esa forma que al final potencias de que te quedes a ver el vídeo entero y disfrutes y aparte aprendas, ¿no? ¿Cómo Hombre, empezaste a divulgar? ¿Cómo se formó Sectujon, ¿no? Al final. sí, Sectuyon, a ver, lo primero, ¿por qué Sectuyon? ¿Por qué ese nombre, no? A ver, los que trabajamos en ciber, la mayoría que tenemos un rol más técnico, conocemos la herramienta típica, la de John the Ripper, que es una herramienta básica para hacer craqueo de contraseñas, ¿no? De diferentes ficheros, diferentes contenedores. Y dentro de esa suite hay varias utilidades. Está zip2Jon, está 7z2Jon, o sea, todas las utilidades que realmente craquean el contenedor concreto. Y yo pues simplemente estaba ese día utilizando la herramienta para aprender un poquillo y dije, pues mira, sec de seguridad, tu John, que es mi nombre, y ya está, ahí lo tenemos. Y ya está. Podría haberme llamado Juanito Linux y listo, también hubiera valido, ¿eh? Entonces, bueno, eso por ese lado. Y luego, las razones que me llevaron un poco a divulgar, pues yo diría que hay tres, ¿vale? Que tenga así mentalizadas. La primera es que, a ver, yo como técnico siempre me ha gustado la faceta de explicar las cosas un poquillo. Eh, a otras personas, sean del mundo, no sean del mundo, cuando trabajo, cuando aprendo algo por mi cuenta, si no sé si os pasará a vosotros, pero a mí se me enciende ahí un poco la chispita de decir, jolín, esto qué chulo es, lo controlo, ya sé lo que es, me gustaría un poco darlo a conocer, ¿no? O sentir un poco la necesidad de intentar transmitirlo a otras personas, les guste o no, les atraiga o no. Y bueno, de ahí esa parte de las redes que cumplen justo esa faceta de llenar ese espacio con el contenido que cada uno quiera y que ponen a disponibilidad, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, yo llevo 2 años y pico más o menos en redes, principalmente en TikTok, y hace 2 años y pico también tuve una época personal un poco dura, una época personal familiar dura, y que me hizo pararme un poco, tomar un poco la respiración, y decir, bueno, tienes pendiente el tema de hacer algo en redes, ¿por qué no sales un poco de esa zona de confort y, oye, pruebas sin ningún tipo de expectativa, vamos, directamente Ujú. probar, hacer lo que me parecía bien, ponerlo ahí y ver qué tal va y si va bien, bien, si no, no tengo ninguna necesidad. Bueno, fue un poco así también, fue ese instigador de cómo publicar en redes. Y ya la última, que creo que es la que más, bueno, puede parecer cercana, es la de seguir a otros creadores de contenido. Yo, aunque soy un poco viejuno ya, yo no soy boomer, pero casi casi, eh, todavía tengo algo de tiempo para echar un ojo a las nuevas plataformas de streaming tipo Twitch, tipo Kick, y ahí hay mucho creador de contenido, no solo de ocio, videojuegos y entretenimiento, sino gente que realmente se dedica a divulgar y a enseñar a otros lo que saben, ¿no? En el ámbito ciber, en el ámbito del desarrollo también.
Y bueno, soy bastante seguidor en el mundo ciber, pues los conocéis seguro, a Savitar, al Pingüino de Mario, que lo habéis tenido aquí en el podcast, a Securiters, a Serosec, Hackabis, a David Casas también, que le tengo un cariño así especial. Y bueno, me fascina mucho cómo hacen las cosas, me llama mucho la atención. Les tengo una gran admiración porque tienen una capacidad de transmitir conocimiento a un nivel tan básico de algo tan complejo o que puede llegar a ser tan complejo que me llama mucho la atención y la verdad es que lo hacen además de una forma totalmente altruista en la mayoría de los casos y bueno, creo que es un extra, sobre todo para llegar a la gente más joven, que probablemente pues eso, vagan un poco por esas plataformas y un poco esas son las razones. Sí, o sea, yo creo que al final transmitir tus conocimientos al final es lo que también llena, ¿no? Cuando tú sabes algo y lo transmites a otra persona que acaba aprendiendo de ese tema, creo que al final es un plus, ¿no? Como técnico, como persona, de conseguir, ¿no? Que esa persona entienda y se lleve un pedacito de que le has enseñado eso, ¿no? Y solamente has conocido muchísima gente ahora en redes que gracias a ti ha aprendido esto o lo otro, ¿no? Sobre un tema en cuestión, ¿no? Y yo creo que eso te llena. O sea, yo creo que al final te llena como persona. Sí, yo creo que es un punto muy interesante para, digamos, meter en el cinturón. Sí, y sobre todo también incluyete como persona que sabe comunicar súper bien, porque yo he visto tus vídeos, comunicas súper bien y te encargas de enseñar cosas que a lo mejor son complejas, de comandos puros y duros, que dices, hostia, este comando es complicadísimo y lo acabas diverjando en comandos que se entienden, ¿no? Y sabes el funcionamiento de esa herramienta, esa función, etcétera, de ese bash, no en cuestión. Entonces, que yo agradecido, Correcto. la verdad, con tus vídeos también. O sea, que te puedes incluir también con los demás. Bueno, yo me incluyo con mucha humildad y yo sigo un poco su estela, pero bueno, entiendo lo que dices. Y luego también, hay que decirlo, también me gusta hacer el payasete un poco, ¿eh? En el buen sentido, Sí. porque yo no he inventado nada nuevo. O sea, yo utilizo un poco el humor como vehículo para transmitir un conocimiento. Creo que es mucho más agradecido, ¿no? El recibir una pequeña lección, una pildorita de información sobre un comando, como dices, Joaquín, o cualquier otra Mm. cosa, y que además te saque una sonrisa, ¿no? Al final es un poco con lo que te quedas. Y yo de mi contenido, pues no sé si queréis que comentemos y cerramos esta parte o como veáis, pero vamos, creo que la forma de enseñar también evoluciona. Ahora ya el formato de, hola, soy ingeniero en informática y hoy en el punto 1.3 vamos a aprender a... creo que ha pasado un poquito a la historia y las nuevas generaciones, aunque no lo digan abiertamente, piden otro tipo de comunicación o Sí. ni siquiera ellos lo saben, pero prefieren otro tipo de contenido. Píldoras. Entonces, Pequeñitas exacto, Sí, píldoras. es la palabra que iba a decir, tal cual. Sí, sí. Sí. Píldoras de exacto, contenidos. Poco contenido, digamos, resumido, para que entiendan un poco la base y luego ya si te quieres extender, pues llevas un vídeo más extenso, ¿no? De 30 minutos, de una hora en cuestión, pero quieren píldoras correcto. de cómo funciona, qué es eso, cómo funciona, cómo se utiliza, y a partir de ahí, ¿quieres aprender más? Pues otro vídeo diferente. Eso es. Así es como creo que funciona últimamente, o esa sensación tengo yo también. Y muy rápidamente, si queréis, os resumo del Sí, contenido que hago. encantado. Las series así que más me han resultado, de las que más feedback he recibido, ha habido tres básicamente. La primera es una que se llama Linux Explain, que lo que hace es eh, nos pone en la piel de un usuario que va abriendo puertas, físicamente abriendo puertas, y te va explicando los directorios básicos de Linux. El barra bin, el barra tmp, el barra var, que todos tienen un propósito. Entonces yo lo explico un poco actuando. Son personajes que se encuentran, el usuario abre la puerta y ve lo que hay ahí y entiende por qué ese directorio se usa para lo que se usa. Es verdad que luego la serie escala un poquillo, sale ahí un antagonista en mitad y al final acaba, bueno, habiendo ahí un combate épico y tal, pero bueno, es parte también del entretenimiento y de llevar el conocimiento. Luego la segunda tiene que ver con Bash, se llama así, Bash. Son como 40 vídeos cortitos, muy cortos, de temas relacionados con el manual de Bash, GNU Bash, que por cierto es muy denso y que creo que la gente encuentra bastante ayuda en recibir esas pildoritas, 40 pildoritas de cada parte del manual, del lenguaje en sí, para, bueno, son diálogos súper rápidos entre personajes y también eh, ejercicios resueltos en terminal súper rápido, modo TikTok. Para nuestra audiencia, ¿qué es el manual este de Genovas? Bash, el lenguaje de scripting, el Pero, lenguaje de programación de Linux básico de la Ujú. terminal que se Ya, utiliza vale. para hablar con Linux, básicamente. Sí. Y el manual
está colgado, es disponible, como era de esperar, pero en mi opinión es bastante tenso de tragar. Llevo yo con él un tiempo porque decidí ponerme en serio con ello, porque es una de esas cosas que dices, bueno, sí, ya lo vas aprendiendo. Tú vete trabajando, si eres desarrollador, si trabajas en ciber, lo que sea, eso ya se va aprendiendo y tal. Pero cuando te metes en serio con ello y empiezas a ver el potencial que tiene, empiezas a entender muchas cosas de Linux, ¿vale? Lo dejo ahí, así como una pildorina. Muy Mejor bien. que Windows. Y la última serie, y ya si queréis cambiamos un poco de tema, se llama Linux Inc. Y bueno, la he llamado así porque lo que hace es simular una especie de institución pública a la que los usuarios ciudadanos de a pie pueden ir y preguntar sobre qué distribución de Linux le viene mejor a ellos, dada su perfil de usuario, su máquina. Entonces, aquí, si me permitís la expresión, con el tema de escoger distribuciones de Linux hay mucho cachondeo, en el sentido de que siempre es un problema para el usuario que viene de Windows y que quiere probar Linux, ¿vale? Pero ¿qué distribución tengo que escoger? ¿Escojo esta? ¿Cómo puede ser tan difícil escoger una distribución? No puede ser tan difícil. Bueno, entonces, como entran usuarios que tienen un perfil muy básico, otros que tienen un perfil técnico muy alto, que ya han probado Linux, otros que le ha dicho su cuñado que quiere que pruebe Linux porque le va a gustar tal, bueno, pues entonces es el típico caldo de cultivo perfecto para hacer una serie de humor, siempre con esa atmósfera de funcionariado ficticio por detrás, ¿vale? Entonces, ahí sí que ha habido bastante interacción y la gente me lo agradece. Ha habido gente que incluso me dice, oye, gracias a ti probé Arch. Y yo, hostia, Y, hostia. increíble. Pues me Y alegro. Yo la tengo pendiente todavía, fíjate. el último que recuerdo fue el visual. Visualmente, alguien que tiene problemas visuales, ¿no? Con qué distribución le sirve, ¿no? Para si tienes problemas visuales, ¿no? Porque al final, si no ves bien o tienes problemas, digamos, ¿cuál es la mejor que se adapta a tus necesidades? Exacto. Preguntó un O sea, que usuario es que probablemente tuviera algún tipo de problema visual visual. y lo preguntó como tal y le contesté en un vídeo, dándole un poco la mejor recomendación para él. O sea que sí, hay de todo. Y aquí para cerrar un poco esta virtud tuya sobre el saber divulgar, ¿no? A través de estas redes sociales, que una cosa que es muy importante es que seguramente gracias a muchos de estos creadores de contenido a través de TikTok, Instagram, gente que está en la universidad o en el instituto ha sabido que pues su pasión es la ciberseguridad y de ahí que tengamos pues ese nuevo talento, nuevos profesionales dentro del sector. Para los que están empezando, Juan, si les tuvieras que dar un hábito que tuvieran que adquirir y un error que evitar, ¿cuál sería para ti? Vale, un hábito, a ver, yo tengo un perfil bastante técnico, ¿vale? Ya lo sabéis, pero yo creo Mm, que un hábito bueno es tener una mentalidad crítica en el día a día, ¿eh? Con las cosas, o sea, me refiero a cuestionar un poco las cosas en general. Yo creo que es un buen hábito siempre y cuando se haga con moderación. Y con esto me refiero a, por ejemplo, recibo un proyecto legacy, hablando en términos de sí. desarrollo, y oye, esto se hace así, se ha estado haciendo así durante muchos años, pero ¿por qué lo estamos haciendo así? Yo creo que así podría ser de otra manera, podría ser más interesante y además creo que tiene estas ventajas. Entonces, incluso no con cosas tan grandes, también con cosas pequeñas, un comando, te suelta ChatGPT un comando que necesitas, oye, vamos a analizar un poquillo, quiero entender de verdad por qué me está dando esto y lo está haciendo así. O sea, validarse también a uno mismo, ¿no? Entonces, tener esa mentalidad crítica o esa pequeña, no sé cómo llamarlo, rebeldía profesional, no sé, bueno, creo que es una característica muy buena que fomenta un poco esa parte de curiosidad que todo técnico y todo, yo creo que todo trabajador de ciber debería tener y el autoaprendizaje, el ser autodidacta y aprender. Si lo haces todos los días, te vuelves, pues imagínate, una máquina, o sea, entendiendo absolutamente todo. Y aquí un par de pinceladas también tengo que dar. Claro, no se puede estar todo el día criticando el trabajo que hacen los demás porque acabas siendo la oveja negra del departamento, ¿sabes? Te van a acabar apaleando, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pero al final a veces Ujú. depende de recursos también, ¿no? O sea, vale, se puede hacer mejor, pero a lo mejor no hay recursos, no hay tiempo para hacerlo Correcto, mejor. Claro, Entonces, claro. lo dejamos correcto. pasar, O vas lo con la lengua sabemos, fuera un día y dices, mira, hoy no tengo tiempo para andar investigando y aquí recreándome. Normal, es normal también, ¿eh? Pero bueno, es un hábito, por eso es un hábito, hay que intentar hacerlo todo lo que se pueda. Y el error, Sí.
El error sería, y yo creo que lo habréis experimentado también en vuestras carnes, es el autoexigirse demasiado en el mundo en el que estamos. Además, no parar a tiempo con eso, ¿no? Quemarse demasiado rápido creo que es una de las cosas que más te puede afectar anímicamente, profesionalmente. Y ya sabéis que en ciber yo creo que es imposible saberlo todo. Da igual la disciplina en la que estés, da igual que te hayas certificado hace un mes, 2 meses. Los conceptos se mantienen, pero las técnicas, por ejemplo, se pierden. Vale más saber dónde están y recurrir a ellas y utilizarlas cuando crees que conviene. Entonces, claro, el resultado de no hacerlo yo creo que es eso, una falta de motivación, sensación de frustración, decepción con uno mismo, de no estar a la altura y luego también que salga a la luz ese famoso síndrome del impostor que muchos tenemos. Sí. Sí. Lo Es algo ideal que, seguramente sería buscar ese equilibrio entre el hábito de ser autodidacta, de ir aprendiendo y mejorando, pero a la vez no ponerse piedras en la mochila que al fin y al cabo pues hagan que esa trayectoria profesional se vaya al garete porque te has autoexigido demasiado cuando nadie lo ha hecho y te has quemado antes de tiempo, como bien comentabas antes. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. vale. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar a nivel profesional de alguna cosa, alguna historia que te puedas decirnos, contarnos sobre alguna estafa, algún problema que hayas... Sí, sí, mirar, yo últimamente en mi familia, bueno, os lo comento, pero en mi familia yo soy el de los ordenadores, evidentemente, como El nos pasa a informático. muchos. El Sí, informático, ¿no? O sea, somos vales dos. para todo. Y claro, me decían, buah, tú trabajas en ciberseguridad, a ti no te torea nadie. Y digo, pues mira, no es así. Yo soy una persona como tú también y a mí también me engañan. Es verdad que hay una probabilidad menor de que me engañen a mí porque estamos muy cerca del mundo, muy cerca del ciberespacio, pero también nos engañan. Y una anécdota que tuve yo fue que caí en una trampa, no me importa reconocerlo en absoluto, que era además bastante sofisticada porque un día saliendo de trabajar, precisamente, eché mano al móvil, miré y tenía un pop-up un poco raro que yo no sabía de dónde había salido. Y lo quise cerrar. Digo, ¿qué tipo de publicidad es esta? Y le fui a dar a la típica cruz, el aspa para cerrar, y estaba de tal forma hilado todo. Yo en ese momento no me di cuenta, se cerró, desapareció, pero al cabo de las semanas, 2 días, tres, ya me avisaron, ya vi yo que había cargos en mi cuenta de MMS, si recordáis los MMS, que son esos SMS tan caros que mandan. Además era un servicio estúpido, me mandaban la previsión del tiempo, me mandaban 4 tonterías, pero yo había sido engañado de tal forma que el engaño era hasta legal, porque claro, tú cómo demuestras luego que tú le diste al aspa y no le diste a lo que es el contenido en sí del mensaje de, oye, sí, quiero que me apuntes a este servicio. Y me resultó súper, no sé, muy impactante, ¿vale? Luego ya nada, te das de Sí, baja del servicio sin problema, era todo legal, no era ilegal. Lo que pasa es que donde estaba la trampa era cómo engañan al usuario en el momento de declinar o aceptar un servicio, que te salta un día por la tarde, ¿sabes? sí. Que te lo comen directamente, ¿no? Sin una preautorización, o sea, una Correcto. segunda validación de ¿seguro que quieres pagar esto? Sí o no, ¿no? Exacto, Como un exacto, MFA, un doble factor, ¿no? Al final. Yo recuerdo un exacto. caso que yo tuve bueno, hace muchísimos años cuando había los típicos ringtones, ¿no? Que tú enviabas un SMS a no sé dónde y tenías tu música especializada, pues, yo qué sé, estopa, ¿no? En este caso, pues tenías estopa en tu móvil, te llamaban y, bueno, y sonaba un ringtone de stop antes de cogerlo, ¿no? Y yo recuerdo haber ya enviado el SMS y de golpe se descargaba todo mi saldo del teléfono y lo perdía todo ahí, ¿no? Y no era una estafa en sí, sino que era más negligencia de yo niño, ¿no? Que al final, pues, enviabas SMS a la típica publicidad de web, bueno, de la tele, al final, y bueno, que me quitaban todo el dinero, al final, que tenía. No podía llamar. ¿Eh? Aquí, Juan, ¿cómo fue? O sea, ¿dónde estabas para que te apareciera ese pop-up? Es difícil de decir, ¿eh? Fue hace varios años, bastantes, más de 6 7 años, calculo yo, y no sé dónde estaba, no sé si tenía navegador abierto siquiera, no te sé contestar muy bien, pero fue un pop-up que me apareció y parecía del explorador, del navegador en sí. Es que a mí me pasó algo parecido hace relativamente poco,
hace un mes, ¿de acuerdo? En el que estaba yo pues buscando comprar unas entradas para ir al teatro o al cine, no sé, creo que era al teatro, ¿de acuerdo? Y estaba con mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? Estaba así como empanado un poco y me dice, para continuar, me salta un pop-up tal, para continuar, suscríbete con tu teléfono móvil. Vale. Y yo digo, bueno, yo le doy a clicar que OK, ¿vale? Porque no le voy a dar mi número de teléfono y ya está, y así. Y no me aparece nada más, ¿de acuerdo? Y yo, pues, bueno, voy mirando y estaba viendo, pues, un catálogo de obras de teatro que hacían aquí en Barcelona. Y nada, al final incluso no pillé ninguna entrada. Y a las semanas me viene un cargo de suscripción a algo que era no sé qué, cultura, bla, bla, bla. Y entonces enlacé y dije, ostras, ¿cómo a partir de mi número de teléfono me están cobrando sobre mi tarifa esta suscripción? Si yo no he dado mi número de teléfono, vosotros que sois un perfil más técnico, esto, a partir de un pop-up que le doy OK, ¿cómo podría haber sido que ya me capte mi número de teléfono y ya me esté cargando esto, digamos, en la tarifa que yo tengo contratado con la operadora? ¿Cómo pasó eso? No sé, no entendí, la verdad. ¿Estás silenciado, Joaquín? Yo creo que es como comercial, como cuando tú pagas, cuando tú envías un SMS a algún lado, al final, bueno, un SMS es diferente, ¿no? Pero tú ya te meten el coste asociado a tu tarifa, no te meten ese plus. Pagas 20 euros, pagarás 21 por ese SMS. Lo hacen directamente desde ahí. Pero bueno, que igualmente no deberías, o sea, sé que a nivel de configuración se puede editar para tú evitar hacer pagos como comerciales, pero bueno, tienes que configurarlo por defecto, está habilitado. Entonces, pagas al final. Bueno, en esa que caí yo también. Sí. La conclusión es que nosotros también nos vemos afectados, no solamente sí. la gente, digamos, que no tiene conocimiento. Correcto, y cada vez o sea, discernir la realidad cuesta. O sea, si te pilla, ahora por ejemplo estás despierto, pero si te pilla a las 6 de la mañana un SMS de tu banco y es tu banco realmente y el link es igual, con una letra diferente, te pilla, porque al final estás dormido y al final te pilla. Pero Sí, sí. es que al final, y cada vez más va a ir a más, pero al final más facilidad para engañarte y no podemos fiarnos 100%, aunque seamos expertos. Exacto. Vale, pues a mí me gustaría ahora preguntarte cómo es tu trabajo día a día, ¿vale? ¿Cómo es INCIBE en este caso y cuál es su misión para que la gente, nuestros oyentes, lo sepan, ¿vale? Porque yo más o menos sí que lo sé porque trabajo más o menos, bueno, INCIBE lo toco bastante, pero un poco, que nos expliques un poco la Vale. misión del INCIBE, tu día a día, etcétera. Vale, empiezo si queréis por la parte de INCIBE. Vale, bueno, INCIBE, a ver, os comento un poquillo, porque INCIBE ha cambiado durante los años, ¿vale? O sea, ha tenido una evolución bastante interesante, yo diría. Yo llevo trabajando 10 años, un poco más de 10 años en INCIBE. Recordar simplemente que INCIBE en 2014 no era INCIBE, era el INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Tenía una misión un poquito más difusa, no estaba tan orientada a ciber entonces, pero fue en ese momento donde se le dan ya las competencias, digamos, de un centro nacional de ciberseguridad de referencia, ¿no? Por lo menos desde el gobierno se propone, ¿no? Y bueno, hoy en día INCIBE depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y eso va articulado a través de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital, ¿vale? ¿Qué misión tiene? La misión es muy clara, es fomentar la ciberseguridad en nuestro país, en España. ¿Cómo lo hace? O mejor dicho, ¿a qué público objetivo va dirigido? En el caso de INCIBE, como CERT y como Centro de Referencia en Ciberseguridad, va dirigido a los ciudadanos, a empresas, a la industria, a infraestructuras críticas y creo que es prácticamente la totalidad de la población, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con varias estrategias. Tiene una rama muy importante de concienciación y educación, que es la que podéis vosotros y los oyentes pueden alcanzar en la página web de INCIBE. Hay varias ramas o subramas, digamos. Una de ellas es la Oficina de Seguridad del Internauta. Es básicamente formación sobre
la navegación segura, más dirigida a ciudadano básico, uso responsable de dispositivos móviles y demás. Luego hay otra parte que es IS4K, Internet Segura for Kids, para los niños. No solamente va para los menores dedicado, con gamificación, ya sabéis, hacerlo atractivo, contenidos amenos y demás, sino también para todo el entorno que envuelve a los menores, educadores, docentes, padres y madres, profesores, que al final tienen que tener una educación también sobre el ciberespacio, ¿no? El ciberespacio puede ser muy hostil. Luego ya si queréis comentamos un poquito más sobre esto. Y también hay varias iniciativas sobre las empresas en las que se dan recursos gratuitos para proteger tu empresa, se llama así la iniciativa como tal, y da varias directrices sobre gestión de riesgos, también aspectos legales, es decir, tú como autónomo, como una empresa propia que tengas, pues llegar a un nivel de ciberseguridad aceptable, al menos, ¿no? Que no tengas Vale. sustos por descuidar ciertas cosas, ¿no? Tener ese nivel aceptable de ciberseguridad. Ujú. Hay otras iniciativas como Ciberemprende, que son iniciativas en investigación, también en proyectos de ciberseguridad, un poquito más al margen, pero amparados por INCIBE, Talento Hacker, las nuevas promesas del hacking de nuestro país, también, bueno, y profesionales futuros. Y luego, en cuanto a protección, perdón, que es la otra gran rama, es el INCIBE CERT. El INCIBE CERT, que Sí. directamente trabaja, digamos, en la sombra para proteger y defender a los ciudadanos, ¿no? Menores, empresas privadas y demás. ¿Y qué hace? Hace gestión de incidentes 24/7, incidentes de ciberseguridad, luego hablamos un poquito más si queréis, y gestión de cibercrisis cuando ocurren. Recuerdo el famoso WannaCry, bueno, pues ahí también estaba INCIBE aportando su músculo para ayudar a cualquiera que hubiera sido afectado, que fueron muchos. Sectores estratégicos del estilo infraestructuras críticas, energía, agua, transporte, el sector sanitario, todos ellos que se consideran puntos críticos en la sociedad. Y ya por último puedo destacar uno más, que es el 017, que es el teléfono ciber, que Sí. no sé, perdón, si lo sabéis que existe, pero es ese teléfono abierto para cualquier ciudadano al que puede comunicar un incidente de seguridad o simplemente una consulta de ciberseguridad y te van a atender, yo creo que perfectamente a tus necesidades y te van a orientar sobre todo. Sí, yo creo Vale. que entonces sí, yo sí que conocía y sobre todo para aquella gente que no sabe tanto, no sabe cómo, oye, me han estafado, ¿qué hago, no? Voy a la policía, tener un teléfono donde tú puedas, oye, llamo aquí, me dictan qué tengo que hacer, al final te Exacto. ayuda, ¿no? Sobre todo para como individuo y como empresa también pequeñita, ¿sabes? Exacto. Y Eso, hablar con una sí, persona, no cara a cara, pero por teléfono, con una por voz teléfono. humana, creo que también hace mucho, sobre todo para los Ayuda. escalones más altos de la sociedad, gente mayor, ya sabéis. Mm, De acuerdo. Y una cosa, a mí se me vienen a la cabeza dos preguntas, y es saber cuál es la diferencia entre INCIBE y el Centro Criptológico Nacional, que ahí también tiene ese peso en ciber. Y después, si a alguien que nos está escuchando le interesaría trabajar en INCIBE, ¿cómo podría hacerlo? O sea, ¿es mediante oposiciones? Vale, a la primera pregunta, el Centro Criptológico Nacional tiene su CERT, es uno de los dos CERTs importantes de España, junto con INCIBE, tiene otra competencia distinta. Su ámbito de actuación va más a las administraciones del Estado. Es digamos, la capa que INCIBE no toca. Está dentro de la competencia del CCNCERT, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Posiblemente haya más, ¿vale? Pero esa es la principal. Y con respecto a tu segunda pregunta, no se nos considera funcionarios como tal, sí personal, vamos a decir, del Estado, pero no con la categoría de un funcionario, porque un funcionario ha tenido que opositar para acceder a una plaza en la entidad. Lo que sí se hace es una oferta pública cada cierto tiempo en la que salen determinadas plazas que cubrir. Y salen en la web de INCIBE, salen las plazas en la sección de empleo y opositar, bueno, perdón, no es la palabra, es Ujú. acceder a ellas apuntarte. a través de un proceso transparente público, como tiene que ser, para poder llegar a cubrir el puesto. Vale, de acuerdo. Y has comentado que dais soporte a infraestructura crítica como energía. ¿INCIBE se involucró de alguna forma o al menos al principio durante el apagón? Yo creo que sí, hubo algo de investigación por nuestra parte. Aunque al principio no estaba muy claro si había sido un ciberataque Ujú. y a día de hoy tampoco tenemos noticia de lo contrario. De hecho,
al día o a los 2 días de ese 28 de abril, si no recuerdo mal, ya se fue como descartando, ¿no? Hasta que ya empezó Sí, a sí. verse la luz. Sí, lo primero fue ciberataque. O sea, yo lo primero que Verse vi, la luz. Sí, ciberataque. exactamente. El típico, Sí, sí. venga, había un ciberataque, no tenías más que Exacto. ver. Lo peor de todo es que a nivel social, como la semana antes o 2, salió la famosa película esta de Netflix de Zero Day y la gente dijo, ostras, esto La es asoció. Zero Day. Qué Sí, curioso, lo ¿no? asoció, ¿eh? Sí, que muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo creo que algo sí se llegó a investigar, pero ya digo, quizás fue una línea que murió porque no había indicios, no había algo con lo que trabajar en su momento. Ya, entiendo. Ujú. Vale. Bueno, en esos, digamos, mañanas, ¿vale? Donde todo es crítico, todo es urgente, ¿vale? ¿Tú qué haces para priorizar aquello que es urgente de lo que no? O sea, ¿qué priorizas antes? ¿Lo que te manda el jefe o lo que tú consideras que es más rápido? ¿O cómo lo gestionas? Vale, sí, esto tiene que ver un poco con la parte de Product Owner, Ujú. Product Owner técnico en mi caso. Sí comentar que la parte de técnico, Product Owner no debería existir. No lo he comentado, pero yo también tuve una fiebre Agile en la que me certifiqué bastante en Sí. varias certificaciones tipo Scrum, Sí, Scrum.org. Scrum Master, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. He trabajado de Scrum Master, he trabajado de Product Owner. La parte técnica es para no olvidarnos que realmente yo sigo trabajando a nivel bajo, es decir, código y todo el ecosistema de desarrollo de software que tenemos en INCIBE, en nuestro departamento de desarrollo, y no se nos olvida esa parte tampoco. Y luego, con respecto a la ordenación del backlog, nosotros llevamos varios proyectos en cada uno, mis compañeros y yo, y hacemos ese rol de PO que es velar, ¿vale? Por el valor de los productos y porque sigan desarrollándose y que sigan aportando valor a los interesados, que en este caso los interesados somos nosotros mismos. Yo trabajo para un área de desarrollo en la que nuestros clientes somos nosotros mismos como entidad, quiero decir. Ujú. Por ejemplo, hacemos herramientas de soporte al CERT, porque ellos pues trabajan con muchísima información, pues necesitan herramientas que permitan hacer tal y cual, ¿no? Pues velamos un poco por proporcionar ese valor que tiene que dar un PO. Entonces, técnicamente hablando, desde el punto de vista agile, si llega una mañana en la que de repente hay muchísimas peticiones, o oye, esto hay que hacerlo para allá, o entra, yo que sé, un aluvión de trabajo de repente y te acaba todo a ti porque eres el PO del proyecto y no te ves así con las tornas de tomar decisiones, una buena regla de bolsillo es tomar eh, decir simplemente delante de los interesados, si puedes, que si todo es urgente, si todo es para ayer, si todo Claro, es importante, al final nada lo es. Entonces es muy positivo coger a todos ellos, practicar un poco uno de los principios ágiles, que es la transparencia, y decir, vale, las decisiones finalmente las tomo yo como PO, pero las vamos a entender y las vamos a crear un poco entre todos. Entonces, si tú crees que esto debe ir primero, debo priorizar este trabajo primero, porque somos un departamento pequeñito, no somos Microsoft, no podemos trabajar todo. 50 equipos a la vez, ¿no? Dime qué razón tienes para que este ítem A vaya por encima del ítem B. Y no me lo dices a mí solo, se lo dices también al resto y que todos lo entiendan. Y de esa manera es una forma de llegar a un acuerdo sobre qué debe ir primero y qué no. Y todo el mundo lo entiende. Y el PO no es el centro de las decisiones que al final puede acabar haciéndole reventar muchas veces. Ujú. Claro. Si tiene que justificarse ya, a ver, si tiene que justificarse con todos, claro, no se va a lanzar. Muchas veces yo me he encontrado el problema de que, vale, para mí todo, o sea, para mí es urgente lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo necesito. Claro, si tienes que Claro, justificar la razón, ya dices, vale, me lo pienso porque tengo que hablar con o sea, tengo que enseñárselo a mucha gente y ya no es urgente, claro, realmente. claro. Que eso Porque lo puedes hacer el plus. Y eh, también, ahora pensando, digo, se me ocurre, también, por ejemplo, si se detecta una vulnerabilidad en alguna herramienta, también sois los encargados de solucionarlo. O sea, eso, imagínate, una vulnerabilidad en la herramienta X de nivel alto, se ha encontrado. ¿Os encargáis también de encontrar, bueno, solucionarlo a nivel de código? sí, nuestras herramientas te refieres, ¿no? Vuestras Las herramientas, vulnerabilidades en sí. nuestras herramientas. Sí, nosotros tenemos un pequeño ecosistema que nos canta vulnerabilidades en el código. Son sistemas básicos que se emplean en cualquier desarrolladora, ¿no? Que se tercie un poquito con el Hola. tema de ciberseguridad.
y permite, pues eso, devolverte información sobre vulnerabilidades de tu código. Yo particularmente hago un poquito también ese rol de auditor seguridad en el que recibes las vulnerabilidades, las tienes que aterrizar, tienes que ver si te aplican, tienes que contrastar con el equipo, oye, ha saltado esto, yo la documento, si queréis luego le echáis un vistazo e intentáis solucionarla. O incluso si me cae a mí, estoy implicado yo en el proyecto, a lo mejor tengo que solucionarla yo mismo, modificando el código para parchearla, digamos, ¿no? Para subir una dependencia de librería, lo que haga falta. Vale. ¿Y cómo se gestiona el desarrollo seguro desde la planificación de la herramienta? Bueno, lo primero es tenerlo en cuenta desde el principio. Esa es Vale. el Lo verdadero key de mejor. la Lo, cuestión. lo bueno al menos es que Lo sois bueno Incibe, ¿no? Ya es ciber, oye, es A más desde el fácil, ¿no? principio. nosotros, Tenerlo en cuenta desde el principio que en sí, una empresa que su servicio es distinto. correcto. A nosotros nos Sí. va en la marca. Imaginaros Sí. que, bueno, nos afectaría mucho un problema de seguridad, claro. Entonces lo llevamos en la marca, lo llevamos muy a rajatabla, como es normal. Dentro del ciclo de vida del software hay varios puntos en los que se puede trabajar en la seguridad y no dejarlo de lado. Nosotros lo tenemos bastante automatizado. Durante el diseño se tiene en cuenta, como os he dicho, durante el desarrollo tenemos varias herramientas que trabajan sobre ello. Incluso llegamos a instaurar algunas prácticas que se consideran buenas prácticas en el mundo del ciber, del desarrollo, que es, por ejemplo, modelado de amenazas, gestión de riesgos, ¿qué más? eh, mm, prácticas de este estilo que te permiten encontrar problemas de seguridad en tu propia aplicación. Ujú. Em, Muchas de nuestras aplicaciones es verdad que son internas y son para nosotros, pero eso no deja de lado a que trabajemos el lado de la seguridad porque, por un lado, tienes que hacerlo, o sea, predicar con el ejemplo, por supuesto, y por otro, nunca sabes, a lo mejor ese proyecto, por cualquier convenio, cualquier razón, va a acabar en otro sitio controlado por INCIBE y demás, pero no sabes muy bien qué pueden hacer con él. Y si al final te va a llegar a ti, oye, tú eres el Instituto Nacional de Ciberseguridad, me has dado este código y mira lo que ha pasado, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? No tiene por qué pasar y probablemente no pase nunca, pero para que veáis un poquito la tónica. Claro, al final, si vulneran también la identidad de un usuario interno, ¿no? Al final, si acceden con un usuario interno, pueden, si hay un agujero en la herramienta, van a poder utilizar, ¿sabes? O sea, al final es un poco plus en ese aspecto. Exacto, Mm. sí. Y Juan, una cosa, tú llevas ya más de 10 años trabajando en INCIBE. Al fin y al cabo, esto te da una visión, bueno, bastante clara sobre la postura en ciberseguridad que se tiene desde España. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha ido evolucionando esta postura en ciberseguridad? Si ha ido mejorando, si crees que se podría llegar aún más arriba. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, INCIBE, yo creo que INCIBE ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho en diferentes aspectos. Creo que tu pregunta va un poquito por ahí en Sí. cuanto a, bueno, digamos, cómo trabaja, las iniciativas que tiene. Eh, lo que quizás lo hace especial, yo diría, es nuestro CERT, que sí se considera un referente nacional. Tener en cuenta que trabaja en incidentes de seguridad de todo un país 24/7. O sea, eso ya es una capacidad muy alta y muy admirable, la verdad. Participa también con otros organismos del mismo estilo o de la misma naturaleza en Europa. Hace una compartición de información con ellos. En ciberseguridad compartir es vivir, ¿no? O sea, Los IOCs, realmente compartición de IOCs y demás, que al correcto, final indicadores de ataques. compromiso, exacto, exacto. Toda esa compartición, todo es a nivel incluso automatizada, ¿vale? Está todo bastante automatizado y se comparte rápido. El CER también es una autoridad de numeración, que no sé si sabéis lo que es, un CNA, además es reciente. Mm. Esto quiere decir que INCIBE tiene la autoridad para crear un CVE nuevo. Si hoy descubrimos un problema de seguridad, una vulnerabilidad en un servicio o en un producto, tiene la capacidad de elevar un CVE nuevo y figuraría como un CVE a mayores entre los cientos de millones, diría que existen. Sí, Mm. muy ¿Vale? interesante. Y luego también tenemos un poquito esa capacidad en la que estoy yo y muchos de mis compañeros apoyando, que es esa
ese pequeño departamento de desarrollo de software que nutre y que proporciona herramientas ad hoc específicas para el propio INCIBE. Vale. Y su parte más social la he comentado ya también. Yo creo que ha evolucionado también. Sí. Y para acabar cerrando esta carpeta sobre INCIBE, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar allí? Bueno, INCIBE, a ver, yo creo que el ambiente que hay es muy bueno. Los últimos años ha entrado muchísima más gente, se ha llenado la plantilla mucho, con gente nueva. Es cierto que la pandemia y el 2020 en adelante, como cerró un poco esa puerta, ¿no? Estuvo como muy oscuro durante un tiempo. Yo a mi vuelta había gente que no conocía, pero estaba encantado de ver por allí. No somos una plantilla muy grande, es verdad que tenemos mucha subcontratación externa y demás, pero Sí. el ambiente es muy bueno, los ritmos están bien, es decir, digamos que no es todo para ayer, pero tampoco es relajado 100%, es decir, es un ritmo de trabajo adecuado, yo creo, y hay momentos, tengo que decir que es duro, también hay que estar al pie del cañón, por supuesto. No sé, en general yo creo que la actividad que hacemos también tiene esa parte, digamos, de beneficio social, ¿no? Al final estamos trabajando para un organismo público que ayuda y protege al resto de la población. Entonces tiene ese matiz de decir, oye, lo que estás haciendo está sirviendo para que otras personas no sufran un ciberacoso o no sufran un ciberataque. Yo también. Eso también es bastante agradecido, ¿no? Y en general yo creo que es un sitio estupendo, la conciliación es muy buena, tenemos unos horarios bastante flexibles. Bueno, en general no puedo hablar mal de INCIBE, llevo mucho tiempo aquí y la verdad es que me gusta mucho. Además, tengo la suerte de vivir en la ciudad en la que he nacido y he estudiado siempre, con lo cual me doy con un canto en los dientes. Todo aquí No, ventajas. Sí, sí. sí, es al final, si estás donde has nacido, donde has vivido toda la vida, digamos, donde está tu familia, amigos, Exacto, etcétera, es lo ahí, que tira más también, ese aspecto. O eso sea que, es. no, y la verdad que la labor del INCIBE la verdad es buenísima a nivel de. Yo uso muchas veces el tema de los avisos del INCIBE, por ejemplo, de las nuevas vulnerabilidades que aparecen, que ellos se encargan Sí, sí. de avisarte, ¿no? De, oye, una vulnerabilidad nueva, yo qué sé, en SAP o en Windows, ¿no? Los parches de Windows, y ellos te avisan para que tú ya dediques a parchear los dispositivos vulnerables con esa severidad alta, media, la que sea. ¿No? En ese aspecto sí que es buena y sobre todo de manera gratuita, ¿no? Digamos, puro altruismo bueno, del servicio. ¿No? Sí. O sea que en Eso ese es. aspecto la verdad que yo por mi parte muy contento con INCIBE. A veces que he tenido así servicio, o sea que muy bien. ¿Vale? Y cambiando de tema, has trabajado durante años, ¿vale? Desarrollando tecnología para proteger a los más vulnerables, ¿no? ¿Cómo te afecta esto emocionalmente? Enfrentarse al lado más oscuro del ciberespacio, ¿no? Día tras día. ¿Cómo lo gestionas todo esto? Sí, vale. Aquí hablamos ya, yo he tenido mucha implicación trabajando en varios proyectos con la Policía Nacional en relación a crímenes de abuso de menores, delitos a menores, ¿vale? Em, Aquí sí que, bueno, hay que diferenciar un poco los crímenes. Yo sí que os preguntaría aquí, esta pregunta os la lanzo yo, porque también sois Ujú. profesionales del sector, y os diría que cuál creéis que es el cibercrimen, y de los que hay son muchos, el más atroz de todos. Es decir, el que realmente es el más duro de todos a muchos niveles. Yo creo que la ingeniería social, al fin y al cabo, hay una persona directamente implicada en el cual se siente engañada y eso se lo lleva a casa, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo nadie quiere quedar como el tonto y menos si acaba perjudicando a la empresa o a nivel personal, ¿sabes? Ujú. Yo creo que sería esa. ¿Tú, Sí. No Joaquín? sé, Joaquín, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que la ingeniería social, o sea, ya te digo, lo típico que cuando te estafan, la rabia que tienes, que no, encima, la persona que está detrás es virtual, ¿no? No lo ves, no le puedes pegar, no le puedes hacer nada. ¿Sabes? O sea, y te ha robado y tú la frustración la vas a pagar con la gente de al lado tuyo, contigo mismo, y bueno, no te queda otra, ¿no? Entonces, para mí, igual, bueno, intentar engañar a la gente a base de estafas y sobre todo
a gente vulnerable, porque a nosotros nos pueden estafar, si lo hacen muy bien, vale, pero no caeremos otra vez, ¿sabes? Pero a la gente mayor que le llamas y le acabas estafando X dinero de forma de un scammer en sí, creo que es más molesto, ¿no? Porque sobre todo porque hay gente o muy grande o muy joven que es muy confiada por la mera juventud o el mero hecho de que es persona mayor. Entonces es muy confiada y confía en la persona que hay detrás porque se cree que es honrada. La mayoría de personas lo somos, pero hay una minoría que no lo es. Y ahí es el problema. Entonces, Vale. ¿Has opino... acertado con la respuesta, Juan? No era un examen, son simplemente impresiones de cada uno. Sí. Pero yo por mi experiencia, a ver, yo es que lo tengo muy claro, porque fijaros, o sea, un Mm, phishing, vale, me robas 50 euros, o me robas 100 euros, o 500 euros, o 2000 euros, ¿vale? Es una pérdida económica, te duele en el alma, es un daño y listo. Que te consigan colar un virus en tu empresa, te exfiltren un montón de datos que después afectan a tu imagen, a tu empresa en general, te puedes ir hasta la quiebra, también es un también. delito muy grave, ¿no? Y una consecuencia muy gorda. Que te inyecten un ransomware en un sistema hospitalario, en el sistema informático, y por culpa de eso, pues se paralice la actividad de un sector que se considera crítico para vidas humanas, tiene una consecuencia Mm, muy grave, muy grave. Pero fijaros, esto al hilo del tema de menores, por supuesto. Cuando lo que te roban no es ni dinero, ni actividad, ni otro tipo de activo, podamos decir material, y se va al robo de tu libertad sexual, de tu integridad moral o tu integridad psicológica, el desarrollo de tu personalidad a una edad tan joven, ¿no? Por un ciberacoso o por simplemente una barbaridad de alguien que quiere hacerte mucho daño a todos los niveles. Yo creo que para mí ese es de los peores cibercrímenes que existen en el ciberespacio que tenemos ahora mismo aquí entre nosotros, ¿vale? Entonces, ese para mí es el lado más oscuro del ciberespacio. La pornografía infantil, el abuso de menores, el trasiego de ficheros de personas que han estado expuestas, que han perdido su derecho a la intimidad, su derecho a la privacidad. Esas personas yo creo muchas veces no vuelven a ser las mismas. Es muy duro, no. ¿vale? Entonces, para mí, por mi experiencia, y como he tenido oportunidad de trabajar en varios proyectos con la Policía Nacional, creo que afecta emocionalmente bastante, bastante. Esta pregunta había que trasladársela también a ellos, que son los que Mm, trabajan día a día. Nosotros cuando trabajamos con ellos nunca llegamos a ver evidencias de este tipo de delitos porque no podemos, no somos civiles realmente, no podemos acceder a ese tipo de contenido porque por tenencia ya es un delito, entonces solamente mm. lo puede manejar agentes de la ley. Y realmente, pero lo que quiero decir es que estar mezclado con ellos en un entorno en el que día tras día tienen que hacer trabajo relacionado con casos de pederastia, de pedofilia y de este tipo de delito tan atroz, Mm. es realmente, os podéis imaginar lo duro que puede llegar a ser, ¿no? Y son ellos los que realmente están viéndolo día a día. Nosotros Sobre, colaboramos con ellos un tiempo. sobre todo discernir, ¿no? En tu trabajo y luego tu vida, que al final te llevarás a tu vida diaria, ¿no? O sea, saldrás del trabajo y aún seguirás pensando en lo que has visto. Realmente no puedes hacer un borrado, ¿sabes? Exacto. Al respecto. Entonces es complicado. Pero sobre todo, eso también es el tema de intentar educar a la gente más joven de los problemas que hay, ¿no? De lo que, de lo que se puede llevar teniendo, ¿no? No se sube una foto y se borra, ¿no? Eso cuando subes una foto o un contenido X, se queda para siempre. Entonces, yo creo que hay que dar más pie a concienciar a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes y a los más mayores, de que sepan los problemas, las consecuencias que puede tener esto y que no lo hagan, ¿sabes? A nivel, dos niveles en ese aspecto. Y yo aquí querría Mm, puntualizar una cosa que has mencionado, Juan, que es el tema de este ciberacoso, ¿no? Sobre todo enfocado a los menores, los cuales, ¿no? Cuando nosotros tres íbamos al colegio, si se recibía bullying, pues eso quedaba en el colegio y ahora no es el caso. Ahora te sigue a través de las redes sociales y eso es muy duro y también rompe almas de niños. Exacto, exacto. Y es que está ahí.
realmente mi motivo no es asustar ni mucho menos, pero sí concienciar. No solo es la gente joven la que tiene que aprender que el ciberespacio es un lugar chulo, lleno de oportunidades, lleno de cosas muy buenas, pero tiene un lado oscuro porque no deja de ser una herramienta que se utiliza para lo que se utiliza. Y puedes caer en manos de quien no debes y te puede hacer mucho daño. Y eso, como dices, Marc, te va a acompañar toda la vida, probablemente. Entonces, sí, Exactamente. yo, por lo que ha dicho Joaquín, ya si me permitís añadir, yo creo que más que pilares, son como escalones, ¿no? De cómo debería protegerse a los menores. El primero es Sí. el hacerles conscientes del peligro que puede haber, que siempre es, bueno, va, Internet tampoco es para tanto, pero es que eh, nada va a ser mejor que un menor o una persona realmente joven que tenga la capacidad de ser consciente de en una circunstancia concreta le han contactado de repente alguien que no conoce, alguien que parece ser muy agradable, que jugamos a videojuegos juntos en no sé qué plataforma, tal, no sé qué, y a partir de un momento dado empieza a ser raro y empieza pues eso, a escamarle, ¿no? Y que levante la mano y diga, papá, aquí pasa algo raro, o profe, esto no es normal. Ese es el verdadero punto, y de eso es de lo que se aprovechan los cibercriminales, en este caso ciberacosadores o depredadores sexuales. El otro escalón, yendo hacia abajo, es la seguridad tecnológica, ¿no? Que esa ya se proporciona. Existen muchas herramientas que permiten detectar cuando hay abuso, pues en los propios comentarios de las redes sociales, en los hilos de Texto. chat, en todas partes, ¿vale? Pero no es suficiente, porque los ciberdelincuentes lo saben y lo primero que van a intentar hacer es a tu hijo o a tu hija o al menor al que estés tutorizando es sacarle de esa plataforma, llevarle a un sitio donde sepa que hay medidas menos restrictivas. Y a partir de ahí va a poder seguir intentando conseguir lo que realmente persigue, ¿no? Y yo creo que esos son los dos escalones principales. El primero es garantizar que esa persona es consciente del peligro y cuando tiene que levantar la mano. Es más fácil decirlo que hacerlo y llegar. Y no es solo labor de los menores, es labor de los educadores, de los padres, que también tienen que estar concienciados. Muchos de ellos no saben siquiera el peligro que existe, ¿vale? Y bueno, esa es un poco mi visión. Sí. Y bueno, Juan, hay una pregunta típica de nuestro podcast que es ¿cuál es tu ciberataque o malware favorito? Que obviamente no hacemos apología de que se explote, que se usen estos ataques y menos con fines no educativos. Pero bueno, estamos dentro del sector de la ciberseguridad y siempre cada uno sabe alguna historia de algún ciberataque que fue famoso, que ostras, le parece muy interesante y considera que ese es su favorito, o que lo vivió profundamente y lo tiene ahí como un mal bueno recuerdo. Entonces, no sé, Juan, te lanzamos esta pregunta. ¿Cuál es tu ciberataque o malware favorito? Sí, tengo que reconocer que la primera vez que lo escuché en los primeros podcasts era como, mi malware favorito. Pues sí, es que cuando llego de trabajar cojo y me pongo a lanzar ahí una campaña de phishing porque es que me encanta, ¿no? ¿Sabes? Pero entiendo que es desde el punto de vista técnico, por supuesto. Sí, sí, Sí. exactamente. Eh, Bueno, desde el punto de vista que considere el invitado, ya después los motivos de detrás se los queda para él. de acuerdo, de acuerdo. Mirar, la última que me llamó mucho la atención, que yo la analicé en un vídeo mío de TikTok, además, el otro día, escuchando vuestro podcast, creo que fue Martín Vigo, de Tierra de Sí. Hackers, que la mencionó, es con la librería XZ. XZ es una Brutal. utilidad para comprimir, que además está muy extendida, ¿no? Y lo que me llamó la atención no fue solo la parte técnica. Si me permitís añadir un poco de contexto, yo creo que lo vamos a entender mejor. Em, XZ es una utilidad que es de código libre, con lo cual implica que eso va a estar trabajado por una serie de personas que por alguna razón pues contribuyen al proyecto de forma libre, ¿no? Entonces, dentro del ecosistema software hay una parte en la que se hacen pruebas del código que tú has agregado. Y para ello existe una serie de archivos que se añaden. En este caso es una utilidad de compresión y de descompresión, pues son archivos que simulan ser algo comprimido y para probar si hemos roto algo con la nueva versión del código, pues lanzamos una serie de test, de pruebas. Utilizamos esos archivos de prueba, si descomprime bien, ok, si no, pues algo pasa, hay que arreglarlo y demás. ¿Qué ocurre? Que aquí eh, la cuestión fue, yo creo que lo clasificaría como un ataque a la cadena de
la cadena de Suministro. de suministro, ¿Suministro? eso es. La cadena de Sí. suministro del software, en el que una persona contribuye al proyecto de forma totalmente desinteresada, porque es software libre, contribuye además de forma fidedigna, es decir, que aporta valor. El tío hace funcionalidad y la cosa funciona muy bien. Y al cabo del tiempo, cuando ya tengo ganada la confianza del resto del equipo, meto la trampa. Creo un fichero que es un XZ que se puede descomprimir y dentro va un backdoor, una puerta trasera que se instala en el binario final de la versión de esa utilidad, que además es una utilidad muy extendida. Es una utilidad de compresión que se utiliza en ampliamente todos los Linux, en todos los servidores que puede haber en Internet, que son la mayoría de tipo Linux, ¿no? Entonces, fijaros el alcance que puede tener algo así, ¿no? Un desarrollador que le pueden estar pagando, alguien le paga o le retribuye de alguna manera, incluye un backdoor en una utilidad que va a llegar a muchísima gente, a muchísimos servidores, mejor dicho. Ya estamos. Entonces, simplemente decir que me parece un ataque súper sofisticado en el lenguaje Bash que utilizaban para encapsular todo ese backdoor y que no saltaran las alarmas. Y luego cómo alguien desde fuera se infiltra en una comunidad de software libre y consigue colocar algo que solamente que tú sepas el conocimiento ya tienes mucho poder sobre todos los demás. O sea, ahora recuerdo, es el de la librería esa que... Porque al final Sí. todos los programas dependen de librerías de terceros que son públicos, que en teoría la mayoría están bien, pero hay alguno que pasó ese caso, que es lo que decías, un desarrollador que cambió algo del código, ¿vale? De manera y hacía como una web, en este caso una VPN, una conexión hacia afuera. Exacto. O sea, como un túnel. Accedías desde fuera y hacías lo que quisieras. O sea, es un acceso desde el Exacto. público. Eso me parece una barbaridad. Me sorprendió cómo lo averiguaron, este backdoor, que era un experto en conexiones SSH Sí. y vio que había más milésimas de segundo o microsegundos, no sé qué era. Sí. ¿Qué unidad de tiempo en ese momento? Milisegundos. O sea, iba más lento la conexión y fue por esto al final. Exacto. Creo que era un desarrollador o alguien, un experto de Microsoft, creo que era. Sí, me suena de Microsoft, sí. O sea, pero un nivel muy bestia. Vale, y como cierre a la entrevista, ¿quién te ha marcado más como mentor y qué gesto o frase suya recuerdas y aplicas cada día? Bueno, a ver, creo que no tengo ninguna así que recuerde yo de manera directa, pero sí hay una que me gusta mucho y la tengo por ahí escrita que es, bueno, está en inglés, pero es algo así como, es whatever you do it with all your heart, que básicamente parece una canción de amor o algo así, pero realmente es, sea lo que sea que tú haces, hazlo con todo tu alma, ¿no? Con todo tu corazón, ¿no? Entonces... De hecho, creo que es de origen bíblico, pero bueno, al margen de eso, yo la tengo muy resumida por aquí en un papel, que lo tengo aquí en el escritorio mío, y la he resumido, porque era así un poco larga, y la he resumido en directamente just do it, o just fucking do it, con asteriscos, y directamente cuando la veo, de verdad, no sé por qué funciona, o sea, a lo mejor estoy procrastinando un poco en el ordenador y digo, bueno, pues tendría que estar haciendo alguna cosa así un poco más de provecho, hablo fuera de trabajo. Y cuando le pego un vistazo al papelito digo, venga, ya está, se acabó, vamos a hacer algo más productivo. ¿Qué dices fuera del trabajo? Aparte de tu divulgación a través de las redes sociales, ¿estás en algún otro proyecto ciber o simplemente, por ejemplo, es que tienes tus hobbies que son fuera de este sector y te gusta dedicarle tiempo a ellos? Sí, a ver, yo el tema de redes lo estoy llevando bastante a rajatabla por constancia y por seguir un poco el camino. Hago algún proyecto por mi cuenta, estoy haciendo un par de ellos que creo que también luego haré un vídeo sobre los mismos, por supuesto. Tengo un GitHub propio y todo esto, que también de vez en cuando trabajo en ello. Y luego los hobbies para compaginar todo el tema de estar todo el día en el ordenador, que también es un melón bueno para abrir. Yo creo que tenemos que tener todos una válvula de escape, una vía de escape que sea completamente diferente a lo que haces normalmente, porque la sensación que te crea de estar continuamente haciendo lo mismo, pues lleva a quemarse, ¿no? Como comentábamos antes. Entonces a mí sí me gusta bastante
pues mirar, aquí por ejemplo, para tomar el aire y salir y darte una vuelta por León, que por cierto ya hago un poco de promoción, es una tierra preciosa, deberíais intentar visitarla en algún momento y sobre todo León capital. También la comida que tenemos por aquí es muy famosa. Y tenemos grandes ríos, grandes lugares donde a mí me encanta ir a pescar y olvidarme. Puedo pasarme una tarde pescando con un amigo y me olvido de todo. Es como un bautizo, la verdad, porque vengo como nuevo. Me gusta hacer deporte al margen. También lo llevo un poquito, digamos, reglado en el tiempo semanal para hacerlo de manera constante. Y principalmente esas son dos aficiones, pero siempre hay tiempo para incluir alguna cosilla más. Me gusta la lectura y bueno, cosas un poquito más básicas, pero esas son un poco las mías. Las que te permiten evadir del trabajo y de estar delante de una pantalla. Que ya Correcto, va muy bien y en estos momentos seguramente que estás pescando es cuando surge esa creatividad tan necesaria. correcto. Vuelves un poco con la mente más fresca, o yo lo noto. Sí, liberado, al Eso final. es, exacto. Oye, pues Juan, Joaquín, terminamos este episodio de Un Podcast Seguro por aquí. Juan, ha sido todo un placer, de verdad. Espero que te lo hayas pasado genial. Y bueno, estamos aquí en contacto. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que lo hacéis súper amable y amigable el podcast, lo estáis haciendo genial. A mí me encanta el formato que tiene. Ya he nombrado a varios invitados anteriores durante el mismo, o sea que va que veáis que sí que os sigo de verdad y que me encanta el contenido que hacéis. Y muchísimas gracias por haberme tenido hoy aquí, especialmente a Joaquín, que se puso en contacto conmigo. Y nada, desearos lo mejor. Y cuando queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, y antes para terminar, para toda la audiencia, tendréis obviamente las redes sociales de Juan por aquí en la descripción, tanto de Spotify como de YouTube, como en todos los posts de LinkedIn que hagamos sobre la entrevista. Y nada, pues un placer, chicos, y hasta luego. Chao, gracias.